Bienvenidos, queridos amigos, a este programa donde semana a semana estaremos viendo diferentes encuentros que tuvo el Maestro con diferentes personas y cómo esas historias también pueden resonar con nuestras historias. Te invito a que te quedes para que juntos descubramos estos encuentros con el Maestro. En este primer encuentro vamos a dirigirnos al Evangelio de Juan para ver entonces lo que ocurre en un lugar muy especial dentro de Israel. Dice así el texto bíblico, Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando Juan nos escribe esto, no solamente está dando datos históricos y geográficos. Él nos quiere hacer entender que la vida de Jesús se refiere a una misión muy abarcante. Jesús había venido para ser el Salvador de toda la humanidad. Pero este era un concepto que sus discípulos no entendían. En la mente de ellos, las bendiciones de Dios eran únicamente para la nación escogida, para Israel. Ellos no entendían que el Mesías había venido para ser de bendición para el mundo entero. El caso de la mujer samaritana es uno de los ejemplos más claros sobre cómo estas buenas noticias del Evangelio tenían que llegar hasta lo último de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero la historia de la mujer samaritana es mucho más que eso. Su historia nos muestra que el Evangelio vino a traspasar toda barrera cultural, religiosa e incluso normas establecidas por la sociedad. El Evangelio es una fuerza incontenible que tiene que llegar a todos aquellos que parecen estar lejos de toda esperanza de salvación. Ahora, cuando vayamos a la historia bíblica tenemos que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tanto odio? La historia nos dice que entre judíos y samaritanos había una gran rivalidad. Entre ellos prácticamente no había una relación. Los samaritanos, en los tiempos de Jesús, eran una mezcla de judíos que habían sido llevados al exilio por los asirios, con gente de otras naciones. Eso los llevó a mezclarse y a cambiar su culto, el cual se volvió una mezcla de la verdad con el error. Al revisar los textos sagrados de los samaritanos, los cuales son casi idénticos a la Torá de los judíos, se pueden notar las diferencias, principalmente en la designación de los lugares sagrados. Para los judíos, por ejemplo, el lugar que Dios eligió para poner su nombre fue Jerusalén, en el monte Moriah. En cambio, para los samaritanos, el monte donde todo ocurrió, por ejemplo, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, no fue Jerusalén, sino más bien fue en Gerizim. Estas diferencias hizo que ellos se ganaran la ira y el repudio de los judíos. Pero aunque habían marcadas diferencias teológicas, también había similitudes. Tanto los judíos como los samaritanos estaban esperando al Mesías, y eso los hacía un público ideal para la predicación del Evangelio. Conocían las Escrituras, conocían parte de la verdad, conocían las profecías y las promesas. Estaban esperando a un Salvador. Por lo tanto, podían ser ganados para el reino de los cielos. Pero a pesar de que había tanto odio y tanto rechazo de los judíos a los samaritanos, vemos que el texto bíblico dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué Jesús querría hablar con una mujer? En los tiempos de Jesús era mal visto que un hombre hablara con una mujer.
Así que acá tenemos a Jesús traspasando varias barreras temporales. El texto dice que Jesús entonces para él era obligación pasar por Samaria. Pero en los tiempos de Jesús, los judíos preferían hacer un viaje mucho más largo para rodear el territorio de los samaritanos. Es cierto que ellos muchas veces viajaban a Galilea, a este lago que hay en Israel, pero preferían, para no pasar por donde los samaritanos, dar este viaje más largo. Entonces, aunque era más largo y más agotador, ellos preferían hacer eso antes que encontrarse con un samaritano. Pero no era así con Jesús. A Jesús le era necesario pasar por Samaria porque allí había una persona que lo estaba buscando. Quizás lo estaba buscando y no lo sabía. Era una mujer que tenía hambre y sed de justicia. Era una mujer con un pasado escandaloso. Esta mujer, que ya ni siquiera podía aparecer en lugares públicos, porque si lo hacía, recibía las miradas penetrantes de las personas que la conocían y la juzgaban. Quizás, aunque acá no está escrito, se murmuraba acerca de ella. La mujer roba maridos, o quién sabe, algo así se podía decir de ella. Lo cierto es que ella, dice el texto, había tenido 5 maridos. 5 veces había estado casada. Pero ahora simplemente se puso a convivir con otro hombre. La pregunta entonces, si ella tenía ese pasado así, ¿por qué Jesús querría hablar con ella? El Evangelio de Jesús es para todos, incluso para aquellas personas que sienten que no tienen esperanza. Todo el dolor en la vida de esta mujer la hicieron desarrollar una coraza para no permitir que nadie más se acercara a ella a hacerle daño. Pero con Jesús no es necesario ponerse una coraza. Su única intención es sanar y bendecir. Vemos, por lo tanto, en esta interacción con esta mujer, un gran esfuerzo de Jesús para alcanzarla. La pregunta es, ¿qué pasos tomó Jesús para alcanzar a la mujer samaritana para el reino de los cielos? Bueno, número 1, Jesús habló con ella. Algo que ningún otro judío hubiera hecho, él lo hizo. Porque para Jesús no es problema romper tradiciones, costumbres culturales, con tal de llegar a las personas. Número 2, le pidió agua. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, pidió un favor. A veces la mejor forma de llegar a la gente es siendo vulnerables. Si expresamos nuestra debilidad, nuestra necesidad, las personas se van a sentir inclinadas a acercarse y ayudarnos. No tengas temor de pedir ayuda. Y número 3, Jesús ofreció el agua viva. En otras palabras, Jesús ofreció a sí mismo. Él es el agua viva. Jesús es el único que puede saciar toda nuestra sed. La mujer samaritana tenía un vacío en su corazón que trató de llenar mediante el matrimonio. Pensó que un hombre sería capaz de hacerla plena y feliz, pero ella cometió este error. Y así son muchos los que buscan llenar el vacío de su vida con trabajo, dinero, títulos, prestigio, honores, familia. No necesariamente tienen que ser cosas malas, pero a veces queremos llenar el vacío con algo que nunca nos va a llenar. El único capaz de hacerlo es Jesús. Así que en el pozo de Jacob, en Samaria, encontramos que Jesús vino realmente a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este mundo no ha nacido una persona que no necesite ser salvado. Todos estamos perdidos. Todos, de diferentes formas, estamos buscando llenar ese vacío. Y Jesús vino a llenarlo. Él puede salvar a quienes son pecadores. Así que si tú requieres gracia y perdón, en Jesús lo puedes encontrar. Si miramos profundamente en nuestro interior, nos daremos cuenta de que también estamos vacíos, secos y tristes, y desdichados. La buena noticia es que en Jesús nuestras vidas pueden encontrar sentido y plenitud. Así que te invito a que le des una oportunidad a Jesús para que Él sacie tu vida con agua vida. Que el Señor te bendiga.